Y buenas tardes, niña, aquí vivía un abuelito. Entonces ella miró para la sala así y había un cuadro grandote de la familia, habían varios ahí pintados, bueno, una foto ahí. Entonces mi hijo, ¿se parece a este? Entonces yo le dije, igualito. Un viejito bajito, gordito, con un sombrerito blanquito así como jaspeadito, y ese mismo sombrero lo tenía ella. Y le tiene hasta el mismo sombrero y creo que la misma ropa. Me dijo, ese era mi tatarabuelo y ese murió hace como 40 años. Ay, señor. Pero no es el primero que le ha salido, no, oye, ese señor le ha salido a varios. Entonces yo le dije, ay, ¿qué será lo que pide o qué será lo que quedó debiendo para pagar? Porque entonces... Hola mi gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. El día de hoy los saluda Junior Helves y nos encontramos en compañía de mi familia. Un aplauso. Bueno, hoy vamos a estar contando historias que nos han pasado un poco, pues, digámoslo así, paranormales, por Fuera de lo decirlo normal. de alguna manera. Historias de pronto con fantasmas o otros cuentos. Gracias a ustedes que fueron los que votaron pues, en la historia de Instagram y también en WhatsApp. Ganaron ustedes con un 92% pues, para contar este tipo de historias. Aparte de eso, pues no olviden suscribirse al canal. Acá abajo van a estar pues todas nuestras redes sociales para que nos sigan. Igual pues gracias por el apoyo. Ya llevamos un mes y para que nos han estado apoyando mucho. Y gracias a ustedes los que están ahí por los comentarios y todo. Así que no siendo más, comenzamos. Bueno, vamos a comenzar con la primera historia. Yo traje por aquí una hojita porque después se me olvida y ajá, toca tener el machetico. Así que la primera historia, vamos todos, ahí estamos todos. Y es la mujer que vimos en la trocha. Para darle un poco más de contexto, voy a contextualizar un poco la situación. Primero que todo nos encontramos los cuatro. Veníamos en la camioneta, una camioneta que mi papá tenía, pero era una camioneta de cabina. Veníamos los cuatro pues en la camioneta en el mismo puesto, como para decirlo de alguna manera, ¿ok? Resulta que nosotros en ese tiempo vivíamos en Cúcuta, pues también vamos a decir el barrio, vivíamos en el barrio Galán, Villa del Rosario. Seguramente si quizás algún día alguien pues nos ve de allá, pues un saludo a la gente del barrio de Galán. Bien, peladito. Y bueno, veníamos de culto. Veníamos de culto. Veníamos de culto y ya era tarde, ¿no? Sí, ese día Esa es era... la misma del celular. Esa. Ah, ahora sí copio, porque era que estaba fuera de órbita. Sí, veníamos de culto ese día y se nos hizo tarde porque nos pusimos a hablar allá afuera. Sí, eran como, yo dentro de lo que me acuerdo eran como las 12:30, sí, más o menos. Sí. Pasadas como pa una, porque duramos un rato hablando ahí, luego subimos en la camioneta. Bueno, cuando íbamos subiendo en la camioneta ya lo que faltaba eran como por ahí 30 metros para entrar al garaje que yo tenía, que era improvisado. Allá para mi gente de Villa del Rosario, del Galán, yo creo que saben cómo era que yo guardaba mi camioneta allá. Una Ford Ranger modelo 67, muy lujosa, muy bonita. De pronto un día esto se la pongo en este mismo espacio para que la vean. Y cuando yo iba subiendo, hice un giro para irme para atrás con la camioneta. A lo que yo giro, yo veo una luz como en el suelo, pero para mí yo me imaginé enseguida que era un celular. Y cuando yo me quedé mirando así, y todo el mundo se quedó también mirándome, y que yo que miraba, entonces alguien está allá con un celular, con las piernas cruzadas así, y chateando, porque yo le alcanzo a ver la cara, o no se le alcanza a ver la cara porque tenía el pelo así que le descolgaba de la cabeza, pero con el celular se le reflejaba algo la cara, y estaba así sentada sobre los talones. Entonces yo cuando me fui a acercar, entonces todo el mundo se quedó mirando allá al hueco ese donde estaba ella,
Y decía, pero un celular, y a esta hora, como No, la 1 pero, de la mañana, ¿no? O sea, Pues, en ese momento, No, pero no. mi papá dijo como que un celular. Ahora, también hay que decir que nosotros íbamos subiendo en la camioneta, pero, o sea, y no habían luces. No porque había. o sea, todo eso era oscuro, digamos que Era una oscuro, trocha. era una trocha, y, o sea, era monte. Y cuando mi papá dijo que había un celular, pues, o sea, nosotros dijimos como que, ¿quién va a estar con un celular a la 1 de la mañana metido en un monte? Ya. Entonces, yo sí me acuerdo, y no sé ustedes, yo sí me acuerdo que yo vi, pues sí, como un celular cuando está volteado y pues está como un video y se ven como varias luces que van saliendo. Pero eso fue lo primero que yo vi. Sí, yo vi como si fuera como, se veía como si cuando es en el día que uno coloca un espejo, así era que se veía como un resplandor. Yo veía era como algo así brillante. Sí, Yo vi era algo como un brillante. resplandor. Yo vi fue como algo brillante. Eso fue lo que o yo sea, vi. que todos vimos distinto. ¿Usted qué vio, David? Bueno, o sea, yo no la vi tanto en un hueco, sino que era como un pequeño monte así altico y en esa parte del monte había como una forma, ¿cierto? Como de una mujer, que tenía como un vestido blanco. No, pero yo de una no vi eso. No, eso lo vimos cuando tu papá dijo, pero vamos a mirar a ver si es un A ver, celular. lo que pasa es que mi papá es muy curioso. Y dijo, vamos a mirar si es un Él celular. dijo, no, es un celular. Y entonces cuando dijo que era un celular, metió el carro hacia el monte, Hacia el monte. para ver qué era y dónde estaba Con las el luces, él celular. enfocó con las luces. a mirar. Exacto. Entonces, cuando íbamos en el carro en la trocha, sí se veían las luces, pero solamente se veía una luz. Cuando papá dice, no, vamos a ver qué es, y mete la camioneta hacia el monte, lo que yo recuerdo es que vimos como la misma luz, pero más fuerte. Y fue cuando papá dijo, no, voy más allá, y lo que yo me acuerdo es que estábamos en la camioneta y estábamos como, ¿qué? Como a 3 ¿Cuánto? metros, como a 2 metros. No, como a 3 No, metros. como a 3 metros. Como a 3 metros metros. de donde estaba sentada. ¿Dónde la estaba? mujer. Exacto, como a 3 metros. Y la mujer está sentada ahí. Sí. No, yo no había visto nada. Cuando ya estamos a esa distancia, fue que yo vi, pues, a una mujer, era una mujer con el cabello todo hacia adelante, vestida de blanco. Con las y piernas estaba, así. exacto, sí, estaba como Las en piernas cuclillas, ajá. como en cuclillas, y tenía las manos así, no se le vio la cara. No, la cara no, ya se le veía el cabello así. Se le veía el puro cabello cabello. y El parte cabello. como Y el vestido el blanco mentón, pero reflejante. como parte del El vestido mentón sí se le blanco, veía, sí, pero los ojos, la nariz, No, la boca, no. El rostro no se le veía. No, el El rostro no. traje blanco, el pelo para adelante y así en cuclillas así. Sí, ahí fue cuando la vimos. Pues, Cuando ya yo vimos- comencé a gritar. La luz entre las piernas. Y le Sí. dije que o sea, vuélvete. por un momento sí nos quedamos paralizados, como que Asustados, nos quedamos como- como que en shock, como 5 segundos. Sí. Nos quedamos así como que mirando, ¿qué es Y eso? cuando yo fui a arrancar otra vez para adelante, para pegarme más, como el cuento, como para asustarla, para que se parara, Ay, qué entonces los susto. asustados bueno, yo la verdad que yo no sentí miedo en ningún momento. Yo Ah, sí. ya, Yo, la digo, verdad, ya. yo no sentí miedo, pero cuando yo volví me lancé otra vez, que le di a la camioneta como para que ella se parara y a ver qué iba a hacer. Entonces fue cuando pegaron ahorita, no papá, no. Y la mujer, no mijo, pero para allá no le dé, ¿qué tal? Entonces yo volví, frené y me quedé mirando la cuestión, pero yo ya vi algo como más raro, lo que sinceramente no me acuerdo qué fue lo que pasó ahí. Si fue que ella se trató a parar y alcanzó como a subir la cara, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero entonces ahí sí se me encresparon los pelitos que tengo. Los Y poquitos. entonces resulta que a mí se me erizó toda la piel y enseguida todo el mundo pegó, de échale para atrás, échale para atrás. Entonces yo eché para atrás y agarré para donde tenía que ir y me fui de para atrás y guardé la camioneta y allá nos quedamos hablando sobre eso. Pero la verdad que yo ahí sí ya tenía miedo, yo ya no contaba, yo ya no decía nada. Y todo el mundo me regañaba que porque yo estaba asustando al miedo, y resulta que el miedo nos iba a asustar a nosotros. Pero no me acuerdo de más qué fue lo que pasó después. No, yo creo que ya llegamos ya con miedo. No, ya nos acostamos, cerramos rápido y O sea, nos eso fue acostamos. llegar a abrir el portón No, y de una ¡fum! Todo el mundo para la cama, porque, o Claro. sea, sí. Ya sí, estábamos con miedo porque igual fue algo que no era normal, era una persona que, o sea, uno veía
si fuera una mujer, pero no, era muy difícil uno verla así, con ese cabello hacia adelante, como que todo brillaba ahí donde ella estaba, entonces. O sea, sí fue muy impactante Sí, verlo ahí. muy de cerca, porque la vimos muy de cerca. Sí, por él. eran 2 metros, Sí, 3 por él, metros, porque era, él quería- era ahí mismo. Sí, entonces fue como algo muy impactante. Y aún así en la mañana, bueno, nos dormimos y en la mañana se levantó tempranito Y este me llevé señor al chiquito el David. porque quería saber qué era lo que había ahí. Yo decía, de pronto era un espejo y uno hay cosas que uno se imagina, Sí, sí, ¿verdad? Pero en la mañana fue allá a ese lugar y no, eso estaba limpio, ahí no había ni monte, todo eso estaba limpiecito estaba normal. y no había rastros de nada y no había rastro de Porque nadie. de pronto si ella hubiese estado sentada en una piedra, en un ladrillo o en un tronco, o hubiese estado en el puro suelo, porque ella era sobre los talones, cruzada, Sí. de piernas sentada, hubiera estado ahí el hueco, Sí. el campo, Sí, el rastro. era el rastro. Sí. O como el cuento, como David me decía, papá, pero si agarra pronto está el celular, vamos a ver. Y nos fuimos a buscar el celular con David. Y David dijo, ahí no hay nada. Y Sí. era que no había rastro, no había nada. No había. Ahora la otra, Claro. se la recuerdo, a esa sí les pasó a ustedes. También fue en La Trocha, también fue en el barrio Una Galán, noche. pero esa sí fue que ustedes venían caminando, esa sí ya la cuentan ustedes, que fue cuando vieron los ojos. Pero eso sí ya fue como... No, pero esa ya fue como tipo 9 de la saliendo, noche. Pero eso fue ya cuando pasa uno Morichal y subiendo de Morichal ya empezaba el monte espeso. Claro. Sí. Y más o menos ya íbamos como a mitad de lo espeso, porque el monte era demasiado espeso, alto, y de todas maneras ya como a los 200 metros ya había postería, ya había luz y estaban las luces prendidas. Pero en el espacio donde íbamos era demasiado espeso el monte y demasiado oscuro. Y eso Pero era la noche largo, el como camino las era 10. largo. Bueno, eran como las 9:30, más o menos 10 de la noche que salimos de culto ese Porque- día. Y nada más fuimos los dos y ustedes dos los dejamos en la casa. Sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo cuando llegaron a la Eso casa. es largo. Bueno, y Al entonces alba. cuando íbamos subiendo íbamos así enganchados como los novios. Y porque ella... Me la daba loca- mucho miedo por la culebra, Algo porque eso... traste que también es ella, que en una tapa, en una checa de cerveza o una tapa de gaseosa de plástico, ahí se tropezaba. Y como eso era una trocha, piedra, hueco y de todo, íbamos de gancho para la casa. Yo iba Y mirando cuando- hacia abajo por la culebra, Y me daba yo le miedo. decía, mire bien el piso para que no se vaya a tropezar. Pero porque fue que yo a mano derecha vi como el tamaño de 2 fósforos, pero cerquita del uno al otro. Y yo me quedé mirando y yo dije, bueno, serán gatos, pero si no hay luna, después me puse a pensar, no hay sol, no hay focos, nosotros vamos entre los oscuros porque no llevamos linterna, no llevamos nada. Y esos ojos allá o esos par de fósforos, ¿qué pasa? A la medida que nos íbamos acercando, se iban agrandando, Sudando. se iban agrandando, se iban agrandando. Cuando ya estábamos como enfrente ya de ellos, de los ojos, entonces ya no eran como la cabeza de un fósforo, sino ya eran como más grandes que un bombillo. Entonces a mí me dio miedo, se me enrizó el pelo, pero mi esposa no se dio cuenta de que yo estaba viendo lo que estaba viendo, porque ella iba mirando el suelo a ver si había una caja checa. Entonces yo le dije, caminemos rápido porque usted pronto se va a caer. Yo la veo que está trastabillando, pero era para no decirle lo que estaba pasando porque de pronto se me retrocedía o no sé qué pasaría. O de pronto ella no se daba de cuenta, mejor que se quedara así. Más adelantico, otra vez más arriba, otra vez el mismo cuento. Cuando íbamos llegando a cerquita ahí, otra vez más grandes, más grandes, más grandes. Entonces yo sí no dije más nada ahí. Pero ya hay poder en el nombre de mi Cristo Jesús. Y esto es lo que es, que lo quite de ahí, pero que no vaya a salir nada de allá del monte porque por mí yo hasta me aguanto, pero mi esposa yo creo que no aguanta ese viaje. Y la misma cosa, cuando íbamos llegando al frente, volvieron y se desaparecieron. Más arribita había como especie de un hueco porque habían tumbado el monte ahí
y yo había quitado un poco del monte en días pasados porque estaba lloviendo y la camioneta se me fue para allá y ya quedó enterrada. Al otro día cuando vinimos a sacarla, chalapeamos un poco el monte eso y para echarle ahí debajo el carro para que sacarlo y quedó así como una cuevita más o menos, digámosle así, para que de pronto me entiendan. Allá dentro de la cuevita es otra vez el mismo par de fósforos. Entonces yo únicamente decía, Dios mío bendito, que aparte lo que tenga que apartar y hay poder en el nombre de Cristo Jesús, es lo que yo únicamente me acuerdo que yo decía. Y la misma historia, más grandes, más grandes, más grandes, hasta que pasamos, ya como a los 30 metros, sí ya se veía la luz de los postes de arriba de las primeras casas. Y ahí sí, cuando ya llegamos allá a la propia luz, que ya sí estaba todo iluminado, oye, mi amor, ¿usted no vio el par de fósforos que después se convirtió como en un mechón? Digo, ¿a dónde? Y en la trocha. Digo, no, yo no. Ah, por eso es que me decía que no mirara para ningún lado, sino que el suelo para las cajas de checas. Y bueno, era por eso, porque yo sí los vi 3 veces. ¿Usted no vio nada? Yo no vi nada, gracias a Dios yo no vi nada, porque yo era pegada a correr en esa trocha, yo hubiera llegado primero que él a la casa. No, yo no vi nada, gracias, yo no vi nada, yo iba tranquila, me daba miedo era la culebra porque igual era un monte muy espeso y altísimo, entonces eso sí me daba miedo, por eso yo iba pendiente, era abajo la culebra, pero él al ver eso, él iba pendiente, era lo que quizá cuando íbamos caminando eso nos iba siguiendo, pero no, gracias a Dios yo no vi nada, yo llegué a mi casa No, tranquila. No nos iba siguiendo porque ellos estaban más arriba y cuando uno iba acercándose a ellos, ellos se quitaban más arriba. Ah, No, yo no, iba sí, así o sea, como los iban era adelantando. como vigilando. Sí, como Epa. vigilándonos. Bueno. De pronto algo así. O sería la muchacha del celular que me Ay, voy no, a ya, Seguro no, los ya. andaba grabando. Ah, o era que nos estaba grabando la muchacha. Bueno, esa sería la segunda. Ahora vamos con otra historia que ya eso sí es tuya, que es la historia del viejito de Soledad. Ah, eso fue en Soledad, pues eso ya tiene sus añitos atrás. Eso fue cuando empezamos con los motocarros cabinados que llamamos, aquí en Soledad Vieja. Cuando ese entonces uno no podía venir con el motocarro acá para Soledad 2000, sino únicamente trabajaba uno en Soledad la Vieja y allá Costa Hermosa, Vista Hermosa era la única parte donde uno lo dejaban llegar. Un día venía yo de Costa Hermosa para el designado, pero nada que conseguía nada, y así ahí estaba como trinca la cuestión y estaba solo, no había muchos pasajeros. Cuando yo vengo llegando ahí hay un parquecito, diagonal al parquecito, para salir uno al designado, me salió un abuelito ahí, en una casa que hay varias casas de 2 pisos, pero una de esas, llega el viejito y me saca la mano, y yo llego y le recuesto al andén, porque el andén siempre es alto, y esos motocarros viejos son altos. Sí, son altos. Entonces yo me le recosté bien recostado ahí, y me pregunta, señor, voy a la Plaza de Soledad. Yo le digo, sí señor, ¿cómo no pueda? Vamos para Soledad. El viejito se montó detrás mío de la parte izquierda. Cuando ya el motocarro y yo por el espejo lo vi que el viejito se acomodó y se sentó, yo arranqué. Como a la mitad de la cuadra me salió una muchacha que trabaja con el bienestar familiar y ella es es la interventora, es la que mira cómo estaban funcionando los comedores escolares, y ella era la encargada de eso. Entonces yo dije, esta muchacha también va para Soledad. Si es que va, cuando yo voy acercándome me saca también la mano, yo dije, gloria a Dios, ya llevo 2. Los pasajeros. 2 pasajeritos que vamos para la Plaza de Soledad. Ya no voy solo. Y se montó la muchacha y yo arranqué. Cuando llegué a la esquina del designado, crucé a la izquierda para agarrar la vía para Soledad. Y entonces había un trancón ahí de Electrobas para abajo, cuando eso era, ¿cómo era que le decían? ¿A dónde es Electrobas ahora? Eso es el designado, eso no es el designado. Es el mismo designado. Es el Sí, designado, ese ese.
bajando No. al cuartelillo, ¿no? Bajando por el Resignado, cuartel. sí. Ajá, sí. Eso sí, por allá sí. había un trancón, quién sabe dónde vendría, entonces dije yo no, para meterme al trancón, me doblé a la derecha, en el primer callejón crucé a la izquierda y a mitad de camino me salió otra pasajera. Entonces dije yo, bueno, gloria a Dios, ya llevo los tres, Ya voy lleva bien. los 3. Entonces la muchacha se fue a montar y de pronto, oye, espere, señor, que se me cayeron unos papeles. Entonces la muchacha se devuelve a buscar los papeles, entonces yo llego y como eso era como una moto, bueno, los que conocen los motocarros pues no necesita de tanta explicación. Es una moto y atrás tiene un chuto atrás allá amarrado, entonces yo llegué y me la di así y miro así y no veo sino la mera muchacha, la del bienestar familiar. Entonces yo me quedé pensando y yo dije, ay, ¿qué pasó aquí? Yo le digo, niña, ahí al pie suyo no venía el abuelito. Entonces ella me dice, no, usted venía solo. Yo le dije, pero usted no se dio cuenta que yo me recosté allá en la semicurva y ahí monté al abuelito. Y me dijo, yo lo vi que usted se arrinconó para allá, pero yo no vi que se montara nadie. Entonces dije, pero esta entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo me quedé mudo y no dije más nada. Salió la muchacha, se montó y nos fuimos. Los dejé a cada quien allá en la plaza, pero a mí se me quedó la cuestión del abuelito, si fue el primero que se montó y fue el primero que iba a ir para la plaza. Entonces yo me devolví, dije yo sería que se me cayó, pero entonces la muchacha lo hubiese visto, la primera que montó o la segunda, pero ella dice que no vio nada y que yo venía solo. Entonces yo di la vuelta allá y recogí o no recogí pasajeros, me vine a preguntar a la casa donde los monté. Y buenas tardes, niña, aquí vivía un abuelito. Entonces ella miró para la sala así y había un cuadro grandote de la familia, habían varios ahí pintados, bueno, una foto ahí. Entonces mi hijo, ¿se parece a este? Entonces yo le dije, igualito, un viejito bajito, gordito, con un sombrerito blanquito así como jaspeadito, y ese mismo sombrero lo tenía ella. Y le tiene hasta el mismo sombrero y creo que la misma ropa. Me dijo, ese era mi tatarabuelo y ese murió hace como 40 años. Ay, señor. Pero no es el primero que le ha salido, no, oye, ese señor le ha salido a varios. Entonces yo le dije, ay, ¿qué será lo que pide o qué será lo que quedó debiendo para pagar? Porque entonces, digo, eso sí yo no sabemos Pero todo lo que el pasa. viejito no te pagó la carrera. O sea, el No, No, viejito... que que estaba se recién le- montado. Ajá. Ah, Es que apenas, si andó conmigo en todo el trayecto, pues fue invisible porque nadie lo vio. Pero la muchacha estaba como a los 15 metros, se me subió la muchacha del bienestar familiar. Y la muchacha le preguntó a ella y me dice que no, que yo cuando llegué hasta ella estaba sola. exacto. Eso. O sea, fue nada más montarse y Pues, ahí mismo ya. se montó la otra y ya él no estaba. Ya no estaba. Claro. O sea que ella me dice que yo vi cuando usted se recostó allá, pero yo no sé quién recogió porque yo no veía a nadie. Y cuando usted llegó aquí, ok. usted venía solo, no traía a nadie. Entonces yo le digo, no, pero es que cuando yo me recosté allá, un abuelito, uno gordito, bajito, de sombrerito, así bien vestidito, no sé si eran zapatos o eran alpargatas blancas, pero muy simpático el abuelito, bajito. No, señor, usted venía solo, Entonces cuando la muchacha me dice ese, yo me quedé huevo y no le dije más nada. Entonces yo le dije, bueno, entre los dos paguemos la deuda del abuelo. Yo le dije a la muchacha, entonces me dice, pero no, que yo no sé qué será lo que pasa con mi abuelo, pero no es el primero que le ha salido. Esos son varios que lo han cargado el abuelo. O sea que el espíritu del abuelo pues Ajá. estaba ahí penando, ¿será? Porque... Sí, paraba motocarro. Ajá, pero le gustaba, Pero no le le gustaba andar gustaba, bien, no. le gustaba andar en motocarro. Y bien purito, cuento. Y le gustaba ir a la Bien plaza. frío. Pues si uno va a ser un fantasma, pues al menos tiene que ser un fantasma bien arregladito, ¿sí o qué? O sería la novia que anda buscando, ¿verdad? Que le perdió. De pronto la novia se le quedó en la plaza. O la mandó a comprar butifarra y no volvió. Capaz. Igual, ahora me da mucha curiosidad si de pronto alguien que está viendo este video le ha pasado o de pronto lo ha visto, porque uno Ajá. nunca sabe. O sea, puede Claro. haber gente de soledad que también lo haya visto, entonces... Que haya sucedido lo mismo. Exacto, por ahí por el designado, dices tú, que está. Sí. Ese está por ahí.
O sea, yéndose uno por la clínica esa de Soledad hacia Costa Hermosa. Ok. Pasa unos policías muertos, esa calle está toda huecuda, toda maluca. Pero más adelantico encuentra uno un parquecito. Y hay una semicurva para acá y otra semicurva para allá y ahí sí va uno derecho para Costa Hermosa. Y en la semicurva para acá está el cruce para salir uno arriba al colegio, ¿cómo se llama ese colegio? Donde estudiaba Katia. Ah, ese es la Sublicia. Los que pelean tanto es El Caldas. el Caldas y el de este lado donde estudiaba Katia, ¿cómo se llama? Ese es el Politécnico. El Politécnico. Bueno, ahí salimos a la 30 por el Sí, Politécnico. sí. Bueno, y inclusive que ahí de noche, venden licor ahí, mejor dicho, que es un poco borracho lo que hay. Bueno, por ahí vive el abuelito. Para los que Bueno, no saben. Vivía. Sí. Pero como dice la muchacha, ese era mi abuelito y ahora no es el primero que le ha salido, varios lo han cargado ya el abuelo. O El sea, tatarabuelo, porque era tatarabuelo de la muchacha. pues sería interesante saber si de pronto alguien más lo ha visto, ¿no? Claro. Ah. Puede ser que Menos no haya mal que yo sido no lo he el, visto. el único. Ah, no, menos mal que tú no. A ver, vamos con la otra historia que tengo por acá. Ah, bueno, esta sí ya es de ustedes dos. Es la buceta, lo que les pasó en la buceta. Que tú no recuerdas bien o sí lo recuerdas. Ah, pero cuando eso se venía uno por la bomba de la estrella derecho para acá, no era por el otro No, lado. o sea, cuando eso todavía existía, ahí estaba la Carolina, pero no sé eso si esos siempre buses estaba ahí. estaban. Pero no había la vía de la P900, no había. A la Olímpica Veníamos de este lado de la De la bomba de la estrella para acá. De la bomba De la bomba de la estrella sí, para de acá, la bomba de la estrella para acá, exactamente. Y uno cruzaba por la Esa era la Carolina vía de siempre. para entrar ahí a la nevada de Cozoatlán, que ahí al frente está la P900 ¿Dónde es la Olímpica ahora? de la Olímpica. Ahí era Ahí era estación de ahí ustedes, era la nevada la nevada. de Cozoatlán. Entonces esa noche yo me acuerdo que como tú llegabas tarde, entonces hacías a veces el último viaje a las 10 de la noche, salías 9:30, ya cuando llegabas al centro ya eran como las 10, ya sí, cuando venías de Pero regreso, era bueno. 11 de la noche. Entonces, bueno, vamos, te acompaño para que no te vengas solo, vamos. Y entonces, no sé por qué decidí acompañarlo, ya más nunca fui. ¿No te quedaron más No, ganas? no me dieron más ganas no de ir. Entonces vino y ya el último pasajero se quedó como en la bomba de la estrella para aquellos lados. Y entonces me dice, bueno, entonces ayúdame, ya voy a entrar a la nevada, cierra todos los vidrios y ya él había cerrado la puerta. Y yo fui puesto por puesto y cerré las ventanillas, yo las cerré todas. Y no había nadie, si yo cerré todo. O sea, ya la buceta iba ya Ya eso vacía. estaba vacío. Y entonces vine yo y me senté otra vez ahí en la primera banca. Cuando yo me senté ahí, ya la buceta iba a entrar. Cuando aquí en Barranquilla la gente dice próxima. Y le dice próxima. Y cuando era como voz como de una mujer, próxima, o sea, me sorprendió porque igual yo había cerrado todas las ventanas y no había nadie. Te hubieras dado cuenta. Claro Si que la hubiera habido alguien persona- ahí, pues te hubieras dado cuenta que Entonces había yo no miré, sino que él vino y abrió la puerta de la buceta y se sintió cuando la persona se baja así que cae, ¡para! O sea, Así. los escalones. Sí, los escalones y la persona cae y se sintió como alguien que pesaba. Y yo le dije, ay, cierra la puerta, decía, apenas que él la cerró, entramos, guardamos la buceta y nuevamente revisamos, todo estaba cerrado. Y yo le dije, más nunca te acompaño porque igual no había nadie, o sea, era algo como de dónde salió, quién era. Sí, ahí lo Y único dice que- próxima, y él enseguida, él me mira así, y él abre la puerta y la persona baja, pero escuchamos los pasos, más no la vimos, porque Sí, ninguno escuchamos el taconeo, escuchamos el taconeo y bajó, pero cayó a la carretera, pero no la vimos, no vimos qué era, porque igual ninguno de los dos volteamos, porque
De pronto había algo. Qué No, miedo, yo me porque parece igual. que si yo la volteé a mirar para cerrar la puerta. Bueno, yo Me sí, parece yo no, que yo- yo nada más escuchaba cuando- la forma como que los Lo pasos que que bajó, caminaba y Los ya. tacones de los zapatos. Sí, así, pac, y ya. pac, Y pac, por eso pac, se sentía pac. que era una mujer, pero no la vi, no la vi. Él solamente abrió la puerta cuando ella dijo próxima. Y parecía que Qué fuera susto. bastante pesada porque Sí, la porque policía se sentía. movió. Entonces son cosas que uno dice, ¿dónde estaba? ¿Quién era? ¿Qué ¿Qué pasó? era? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Bueno, ahora vamos con una que es así, es de David, que la va a contar, que es el día que él dice que me vio doble, no sé. Estábamos en una noche, ya eran como las 10, 11 de la noche. Estábamos todos en la sala. Y en la casa que vivíamos, el patio era grande. Esa es la de Cúcuta, allá donde mi tía. Y el baño era afuera. Claro, y el baño estaba en el Sí, patio. claro. Sí. Entonces, la cocina, hay una puerta que daba a todo el patio. Y entonces, a mí se me acabó el café y yo justo voy a buscar. Y yo fui solo. Cuando en esas, a mí se me da por mirar para afuera y yo veo como a mi hermano saliendo de un cuarto. Él sale corriendo por todo el patio y entra al baño. Yo me quedo como que, bueno. Y yo me volteo y están en la sala. Y yo quedo como que, bueno. ¿Cómo mi hermano va a estar de un lado al otro? Entonces, pues, yo lo vi y yo me quedé como que, wow, qué raro. Entonces yo me devolví y le pregunté a mi mamá. Entonces yo le conté a mi mamá, que yo vi a mi hermano 2 veces. Y lo vi igualito como estaba, la misma ropa. Y lo vi igualito y mi mamá me dijo, no, pero quién sabe. Pero hubieron varias veces, fueron como 2 o 3 ocasiones que lo alcancé a ver 2 veces. O sea, yo estaba en el cuarto, pero tú me veías pasar de un cuarto al baño. Al baño. Pero yo no estaba, yo no era ese, yo era el que estaba en el cuarto. Exacto. Era una figura idéntica. O sea, era un yo. humano idéntico a ti, así, igualito que pasaba. Con la misma ropa y La todo. misma ropa, Sí. la misma estatura, el mismo cabello, todo. Todo, y- Igualito como estaba ese día. Era el mismo, pero estaba pasando por el patio y el otro estaba en la cama. Interesante. La Es como verdad. aquí cuántas veces no hemos estado nosotros ahí esperando lo que llegue, espere que llegue y espere que llegue. Y se escucha cuando llega y pone la Ya. cicla, Abre la, no, primero saca cuando las va- llaves, saca las llaves, totean las llaves, las mete al candado, totean en el candado, totea la reja cuando la abre, totea cuando agarra la cicla y la mete, cuando vuelve y cierra, cuando vuelve y pone el candado. Y nosotros uno esperando esperamos. que se abra la puerta de la sala. Ya Y llegó. no entraba. Y Ya entonces llegó. la mamá dice, ajá, ya llegó, pero ¿por qué no entra? Ajá, entra. Y entonces salgo yo a mirar y no hay nada. Ni la cicla, ni la reja abierta, ni nada. Y entonces nosotros, ¿pero por qué? Pero yo lo escuché, no, pero nada. Puede ser Varias que de ocasiones pronto, ha pasado eso. puede ser que de pronto que ustedes hayan tenido otro hijo igual gemelo a mí y no han dicho. No, sino, o de pronto a veces yo digo, de pronto Un es contrabandito. ¿cómo se llama? La insistencia, o sea, el deseo, digo yo, de uno de que ya viene, pienso yo que de pronto Sí, será. de pronto puede ser eso. Igual en lo de David, Ujú. creo que también le he escuchado a varias personas que dicen como que vi a tal persona que pasó por la casa y esa persona estaba durmiendo. O esa Ajá. persona no estaba. Y después Exacto. cuando llegan le dicen como que mira, yo te vi hoy en la casa. Ajá. Y esa persona estaba, no, yo estaba en el centro. Exacto. Entonces, eso sí lo he escuchado varias veces que ha pasado. Sí, Eso- son eso cosas sí es que, interesante. pero uno no sabe cómo suceden. Bueno, ahora esta historia sí es de papá. Esta sí no es de nosotros, pero la decidimos incluir porque esta fue una que estuvimos contando hace unos días y está muy buena. Así que la historia de Chirimoyo, papá. ¿Qué puede decir ahí? Historia de Chirimoyo, que Chirimoyo está muerto porque lo mató un bus. La del parque. La del parque. Bueno, este muchacho llamado Chirimoyo, todos los regombalieros que de pronto vean
o que si acuerden cuando Chirimoyo vivía, que estábamos todos tiernitos. Pasa en Ragumbalia, Ragumbalia. norte de Santander. Para de pronto, Norte. para la gente que no sepa, un pueblo, municipio, Donde yo nací, donde yo me papá crié, nació. donde yo Exacto. estudié y donde aprendí a trabajar y a manejar carro. Esta historia de Chirimoyo, de allá de Ragumbalia, y entonces él era el ayudante de un bus que viajaba. Lo que pasa es que entonces yo estaba muy tierno, yo tendría por ahí como unos 15, 16 años, 17 años por ahí. Él era el ayudante del bus, no recuerdo quién era el chofer del bus y para dónde viajaba el bus. Sé que viajaban para Cúcuta y viajaban para Pamplona, unos para Cúcuta, otros para Pamplona. Pero él era el ayudante, pero no sé si iba para Cúcuta. Bueno, el caso que a las 2 de la mañana cuadraban el bus ahí en el parque, o cuadraban los buses ahí en el parque. 2 de la ¿Qué? mañana. Sí, Súper temprano. los que iban para Cúcuta, los que iban para Pamplona, como que queda retirado. Pongámosle de Ragumbalia a Cúcuta, en esa actualidad se estaban gastando como 6 horas. Ah, no, sí estaba lejos. Va a Y llegar si a era las 8. para Pamplona, sí se estaban gastando como 4 horas. Sí, sí, estaba lejos, estaba lejos. Estaba lejos. O como igual, porque de todas maneras era subiendo para Pamplona. Bueno, pongámoslo así. Entonces, él era el que metía maleta, el que guardaba lo que traían los pasajeros, el que decía este es el que va para Pamplona, este es el que va para Cúcuta, bueno, en fin. Y entonces él dentro, ahí en la esquina, siempre había existido un señor José. Él tenía tienda, vendía café, vendía empanadas, arepas, bueno, eso ahí vendía el desayuno, pues. Y entonces él, apenas empezara a llegar los buses, él enseguida abría porque él se paraba temprano a hacer empanadas, pasteles, arepas, el café con leche, el chocolate y todo eso que los pasajeros y los choferes compraban. Entonces Chirimoyo dentro y don José, regáleme un café y una empanada. El señor José se lo dio y se salió para el atrio. El atrio es una parte donde es alta, los regombalieros que conocen allá. Eso es alta, ese andén tiene unos barrotes de cemento muy bonitos, es el atrio de la iglesia, imagínate tú. Y entonces él se salió allá a la baranda, puso el café en su baranda y comenzó a comerse su empanada y a tomarse su tinto. De pronto se queda mirando al centro del parque. El centro del parque por cada esquina tiene una entrada que se encuentra en una glorieta enfrente del parque, en el centro del parque. Y en esa glorieta hay varias sillas de cemento, varias bancas de cemento. Cuando en aquel entonces ese parque era de pino, era puro pino lo que había a una altura, póngale, de unos 50. Y adentro en la tierra era un jardín muy bonito, eso había begonias, dalias, rosas, de todas las clases de flores muy bonitos, cuando en aquel entonces. Ahora como que es puro pavimento eso. Entonces, él se quedó mirando por encima de los pinos y vio que en la glorieta había una muchacha que estaba con la cabeza agachada como si estuviera dormida y al lado una maleta grande. Entonces él se terminó de comerse su empanada y su café y dijo, voy a preguntarle, o sea que después él contaba. Dice, voy a preguntarle a esa muchacha para dónde va, para embarcarla, ¿va para Pamplona o va para Cúcuta? Sí. Entonces él se fue y se le acercó. Señorita, ¿usted va para Cúcuta o va para Pamplona? Y la muchacha con las manos cruzadas encima de las piernas y la cabeza agachada y a donde que le levantaba la cabeza. Y él volvía y le insistía. Yo no recuerdo si fueron 2 o 3 veces que le preguntó y como la muchacha no le respondía, entonces él le hizo en el hombro. Hey niña, ¿usted va para Cúcuta o para Pamplona? Cuando él dice que se acuerda que él tocó fue como si tocara un poco de algodón, una cosa muy suavecita, suavecitica, como si fuera así que le hubiera puesto las manos a un poco de algodón. Es lo único que él se acuerda y que ella le levantó la cabeza y cuando le levantó la cabeza era
era la muerte, mejor dicho, porque era un esqueleto que eran los meros cuéncanos y por la boca y por los ojos lo que botaba era candela. Eso es lo único que él se acuerda, él no se acuerda de más O sea nada. que se podría decir que Chirimoyo se encontró ayer fue con la muerte. Con la muerte. Con la muerte. Se encontró Y con la porque dice muerte que ahí. cuando ella le levanta así la cabeza, eso era la mismísima calavera, pero dentro de los ojos le salía candela y de la boca. Ajá, ¿y qué Y hizo? entonces él dice que eso es lo único que se acuerda. Se desmayaría ahí. la gente allá comprando sus empanadas y la gente llegando y la gente con sus cosas ahí, Chirimoyo donde aparecía. Entonces el otro ayudante del otro bus, entonces fue el que comenzó a ayudarle a Chirimoyo porque dijeron que sería que Chirimoyo se enfermó y se tapa al baño, bueno, en fin. Pero ¿para cuál baño si el único tienda que está, o la única parte es Lo aquí? único que está abierto era ahí. Aquí donde José, ahí no había más Claro, tiendas, no había tenía más para dónde nada. agarrar. No tenía para dónde agarrarlo, entonces la gente se le hacía raro, pero bueno. Cuando en aquel entonces eran buses de escalera, que las carrocerías eran todo lo más era puro palo y por dentro las laminaban con lata de zinc, digamos, o lata galvanizada. Y las ventanas las subía uno, las corría a la parte de abajo y ahí quedaba trancada. Le decían que la ventanilla. La ventanilla. Eso los buses antes eran con ventanilla. Ni idea. Ahí Eso sí no puedo decir subían nada. así ni eran sí, de no. corredera como ahora no. O sea, que eran Es como un cuadrito una- de madera. Ajá. Es y un no lo cuadrito de subían. madera y Pero el no vidrio. tenía vidrio. Sí. Sí. Ah, sí. El cuadrito de madera y el vidrio. El vidriecito. Entonces uno levantaba el cuadrito de madera y adentro el vidrio y lo corría uno de la parte de abajo porque la tablita era así como rebalada. Para que Entonces, se Ah. sostenga. podía brincar, podía hacer lo que sea, Él se quedaba ahí. que ella no se metía sola. Sí, sí, No. sí, sí, sí. Para uno meterla tenía que alzarla y correrla allá abajo para poderla meter. Ajá. Yo tenía una chacarita, un hueco donde ella entraba. Ajá, ok. Y entonces, cuando fueron a montar los buses, los pasajeros al bus ese, lo vieron que estaba cerrado, porque la puerta la cerraba uno y adentro le metía era un trinquete así, un pasador. Las puertas de tanto del chofer como del La ayudante. puerta Y del la bus. ventanilla, subía la ventanilla, entonces quedaba cerrado. Sí. Y todo estaba cerrado. Y entonces llegaron y bueno, empujaron la ventanilla y cayó la ventanilla y ahí abrieron. Y pero ay, Chirimoyo, ¿por qué cerró el bus? Y no. Tiene que estar pendiente del bus. ¿Qué pasó? Claro. Bueno, entonces los pasajeros comenzaron a acomodarse porque ya era hora de salir y ¿a dónde van a buscar a Chirimoyo? Si no está por ningún lado, bueno, nos tocará irnos sin ayudante. Pues. Entonces, cuando los pasajeros que llevaban maleta o algo así se fueron para la parte de atrás a colocar allá sus cosas, cuando lo vieron allá en la última banca, ya clavado de cabeza, prácticamente metido debajo de la banca. ¡Ay, ay, ay! ¡Quita Chirimoyo, quita Chirimoyo! Y lo llamaban y nada. Entonces ya llegó el chofer y entonces todo el mundo con la vaina, pero ¿qué le pasó a Chirimoyo? Y lo único que botaba era babasa por la boca O sea, Muerto, qué Chirimoyo señor, estaba en Ay, shock, yo- estaba... Asustado. a lo mejor decía, pero lo raro es que ¿por qué le cierra toda la ventanilla del bus? Claro. Ah, o sea, Si ahí fue sí que se- le dio mal de epilepsia, pero él no le daba mal de epilepsia. Ok. No, porque Porque cerró nada- todo el susto. Sí. Por eso Pero que- era, o sea, que era bota. como que lo que la gente pensaba, no Ah. sabían qué le había Porque el que le pasado. daba bota babasa y se engarrota así son los que les da epilepsia. Sí. Y Sí. él no tenía epilepsia, entonces lo que le hacía raro. Y que- entonces, ¿cómo hicieron para que hablara? Bueno, ahí llegaron las mujeres y dijeron, no, eso reanimémoslo con alcohol. Entonces fueron a donde José les dio alcohol y vinieron, le pusieron en la cara así, lo llamaban, le cacheteaban. Hasta que al fin comenzó a despertarse y cuando ese muchacho abrió los ojos, que se despertó, que ya volvió en sí, eso era que casi tumba a todo el mundo porque se quería botar del bus. Y entonces, ¿pero qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y el hombre no hablaba ni nada, estaba era como trabada la boca. Asustado. Uf, estaba... Entonces no le salían palabras. Al final lo sentaron y le dieron café caliente y le echaron más alcohol entonces ya él comenzó a mirar que sí, que ya estaba la gente ahí, entonces cuando ya empezó a hablar todo gago ahí y no le entendían. Allá cuando lo último, pues sí ya comenzaron a entenderle.
que la muerte y que la muerte y que la muerte se lo va a llevar y que la muerte se lo va a cargar y que la muerte y que la muerte. Entonces, como ya era hora de salir y ya estaba retardado, se fueron y bueno, y se lo llevaron. Y al fin se fue arrimando y por allá en Cúcuta, en Pamplona, no sé por dónde era que iba de bus, entonces, ¿qué contó? La experiencia que le había pasado con la propia muerte que la tuvo enfrente. Uy, no, qué feo. Porque también donde lo hubiese agarrado, eso lo destroza a uno, porque son como almas en pena que andan. Y allá en Ragomballa sí hay historias de esa cuestión, De almas en Dios pena. mío. de almas en pena. Saliendo uno de Ragomballa para acá hay un puentecito que llaman el puente de Braulia. Ahí en ese puente sí ha salido cosas malucas. Yo una noche iba como a las 11 de la noche en una bicicleta. Y te Y salió. yo iba, iba por donde mi papá que estaba jugando bolos más arriba. Y entonces, donde Villanicia, allá donde le gustaba jugar bolos mi papá. Iba por donde Villanicia, cuando yo voy llegando al puente, yo veo que una sombra pasa de una esquina del puente para la otra, pero rapidito, entonces ya no. Y cuando la veo que vuelve y se cruza y Otra vez. y yo me parece que cuando yo ya entré al puente como que la vi que se cruzó, pero cruzaría por detrás mío. Y yo no le paré bola, yo seguí. Seguí, Y eso no, de ahí devolvieron a más de uno. Borrachos, buenos y sanos y todo eso. Sí. A La uno, gente a lo que uno. veía se devolvía. Sí, porque es que eso era algo maluco. Y Claro. a un borracho que llegó y se devolvió ahí, entonces dicen que si uno logra meterse pongámosle esta la pared y el agua cae aquí, Ajá. si yo entro de aquí para acá y yo me paro aquí, el espanto que sea no tiene permiso de pasar de la gotera para adentro. Ah, ok. Él puede llegar hasta ahí, Hasta puede ahí se aruñar, queda ahí. hasta ahí. Pero si yo estoy aquí y él está ahí, me puede tirar uña, me puede tirar candela, lo que sea, que a mí no me llega. Exacto. Porque la gotera me protege. Eso es lo que dicen allá para mi Lo que dicen allá en Dragon Y Ball. entonces el man iba llegando todo borracho al puente y lo que vio lo hizo correr. Le quité la voz. Y cuando se despertó al otro día, como a las 7 de la mañana, o no sé cómo fue el cuento ahí, estaba tirado ahí en el andencito ese, o en la parte donde no le caía gotera, donde Benigno Delgado, era la carita de Benigno Delgado. Y él estaba tirado ahí, recostado contra la pared pegado, pero con la camisa y el pantalón por atrás todo roto y todo aruñado, como si hubiera sido un gato que lo hubiera Sí. aruñado así. Y botaba sangre y toda esa cuestión. La carrera, lo alcanzaron a La arruinar. carrera. Lo alcanzó a aruñar lo que fue. De vaina no lo encargando para ir el pantalón o en la camisa. Sí, no, Porque es eso que lo destroza una punta de uña, punta de muela. sí, igual ese cuento como de las ánimas y ese tipo de Cosas cosas que así. salen son tremendas. Y bueno, ya que estamos Más hablando... en los pueblos así, son cosas así. Sí, en los pueblos pasaban, pero ya que estamos hablando de esas, viene la historia de la vez cuando tuviste las ánimas, pues aquí en donde estamos grabando hoy, que es la casa de Ah. nosotros. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esa historia de las ánimas? Yo esa noche estaba también y Sí, pero ese día fue porque tú salías en la camioneta para Gran Abasto a cargar en las madrugadas, a las 2 de la mañana todos los días salía y el portón era de tablita, la de Yo pura, me acuerdo, era un portón como amarillito así. sí, de pura tablita. sí. Entonces esas tablitas no estaban todas cerradas, sino que tenían Sí, había un así, unos espaciocito espacios siempre. así. Resulta de que él todos los días se iba y a las 2 de la mañana yo le abría y él salía y yo volvía a cerrar y me acostaba. Pero eso era como un mes de noviembre, pero yo como nunca hemos creído como noviembre. que, como en esas cosas, o sea, No, pues uno al fin no le presta como mucha toda la atención a vida, eso. por ejemplo, uno en la iglesia como que uno no le pero para mi tierra sí. presta Para atención mi a eso. tierra, en el mes de noviembre dicen que es el mes de las ánimas. No. Y ese mes sí molestan allá todos esos espíritus y todo ese poco ahí. El mes de noviembre todo el mundo tiene que contar algo. Si los regombalieros que me están viendo, viejos o jóvenes, así como estoy ahorita, Jóvenes. y se acuerdan de la regombalia,
Y pronto pueden montar un video de estos también y graban para que vean que Ragombaya tiene mucho cosa de miedo. O en todas partes por allá, porque No, en el todas Y partes. gobierno es de las entonces ánimas. ya él se iba y entonces ya él iba a sacar el carro y yo, bueno, como desde pequeño nunca íbamos a misa ni nada de eso, pero Sí. como uno sabe que hay procesiones, entonces ya yo iba a abrir el portón y cuando yo fui a abrir el portón yo escuché como gente cantando así de una procesión y yo le dije a él que, uy, pero es tan temprano O y sea, la... 2 de la mañana. Y una la, procesión. gente, y la gente en la calle, ¿será que una procesión? Le dije yo así, pero porque de pronto yo sí pensé que alguien podía estar en una procesión. Sí. Y resulta de que yo me asomé así por una endijita y yo vi que venía más allá de la tienda esa de Málaga, O más sea, como... 2 cuadras dos más cuadras, arriba. Como el dos colegio cuadras. donde usted estudiaba. Exacto. Profesor Sí, Antonio. sí, son 2 cuadras. 2 Málaga, cuadras. otra 2 cuadras. Y 2 yo cuadras. miré y yo vi que venía muchísima gente con una vela y yo O sea, me quedé... se veían muchas velas. Muchísima gente, sí, bastante. Entonces yo miré Eso era un peso, era y yo parecía uno decía, venario. pero la gente no se quema. Trae una vela en la mano así, yo decía, pero la gente no se quema. Y yo comencé a mirar y me quedé ahí y él apenas era prendiendo la camioneta acá adentro y yo como le iba a abrir el portón y yo me quedé viendo. Pero resulta que ya la procesión venía más cerca y yo le decía, no saques el carro que ahí viene una procesión. Pero entre más cerca, ya los vestidos estaban blancos y yo dije, pero Trino, ven a ver esto, la gente no tiene pie. Yo le dije, no tienen... No se le veían pies. No. Y los vestidos eran como cortos así, pero abajo no tenían pie. O sea, no se le veía ni cabeza, sino se veía era la velita esa. La velita y el vestido. Sí, y yo dije, ven, uy, pero tan raro esa gente. Y cuando venga a ver, y yo lo llamé y él viene y se asoma en la andía y dice, corra, eche para adentro que son las ánimas. Y yo, y con las mismas, sí, pero yo nunca en mi vida, yo no había visto eso, yo nunca había visto. Y nos encerramos y esperamos hasta ese día se fue tarde, casi ya a las 4 de la mañana, porque a mí me daba miedo abrir el portón, porque nunca en mi vida había visto eso. Primera y única vez que vi eso, pero no tenían pies ni... ¿Cómo? Era una velita así, un vestido blanco, ¿Y pero usted quiere cantaban. saber- ¿Y usted quiere saber la velita? ¿Qué es la velita? Ajá, ¿qué es eso? La velita es un hueso de Ay, ellas santo mismas. Dios. Y esa vela es un hueso. Bueno, eso es lo que... ¿Será O que sea, la- eso es como la allá para historia mi tierra, popular para que la Ragombaya, gente entonces. dice. Ajá. Eso para allá es. Entonces, la vela es un hueso. Del de muerto, ellas del mismas, muerto. del muerto. Ajá. Del que viene ahí. Del que viene ahí. O sea, y entonces dicen que si uno se asoma o si uno está por ahí todo eso, ellas se la largan a uno. Y el que la agarre se queda con ese hueso pegado. O sea, son Y tiene historias. que buscar El muerto. las ánimas y tiene que buscar la que le falte y la que le falte la antorcha, la vela esa, usted se la da y ella la agarra y ya la puede usted soltar. Ay, ¿cómo se hace para buscar un ánima? Ajá, ¿y a dónde? Pues tiene, pues no digo que ese es el mes de las ánimas. La mala suerte si fue el 31 de noviembre y se la dio a usted. Ah, no, ya. Ahí Si perdió te un la año, da, pero ahora esperar hasta el otro año. si te la da, o sea que si te la da el 2, tienes 28 días para Para conseguirla. buscarlo. Ah, No, yo mire. nunca había visto eso. Bueno. Primera vez que vi eso, pero me causó curiosidad. Era que cantaban y yo dije, o sea, como venían Pero no como le entiendo. orando, o sea, no, sí, así como, o sea, Siente como el murmullo. el murmulleo. Murmulleo. Entonces eso es lo que yo dije. Pero tan raro porque yo dije, eso no tiene pie y yo con las mismas, no, Porque venga. a ratos se siente que cantan y a ratos se van es como si estuvieran rezando el rosario. Sí, exacto, así como pero raro. no se entiende qué es lo que No se dice. entiende Y que nos acostamos porque, uy, no, qué miedo. Esa fue la única vez y yo dije, entonces, pero no sé, después pregunté porque yo No, preguntaba. Y le dije, y la gente me decía, es que en el mes de noviembre sale eso, pero la verdad que como, no sé, nunca, primera esa experiencia una Y sola ese vez. es el chicharrón que pasa. O ahí. sea La que viví. pues, prácticamente la leyenda es si un ánima te da la vela, que es Bueno. un hueso, tienes que devolverle el hueso. Ay, Pero imagínate. váyate para conseguirla uno. Uy, no. Y allá por ese mes
Por ahí tipo 7, 8 de la noche estábamos nosotros en el patio ahí chechereando con mi hermano, con Josefina y Eugenio. Y eso es una loma. Y es una hondonada así, allá hay otra loma y para allá son lomas hondonadas y todo eso. Y uno las veía, una hermana de mi mamá que se llama Josefina, la finca ella era así al otro lado de la loma para allá, por un faldón así. Y allá se veían cuando es, porque hay un camino real que yo no sé para dónde irás, para Tachirita, no sé para dónde. Y de allí ya se veía que venían por el camino real. Se veían las animales. Ese poconón de velas que venían allá. Y de pronto se Muchísimas. espencaban así por donde vivía mi tía Josefina, por la finca de mi tía Josefina. O sea, pasaban por la finca, casa. Por la casa. Por cerca de la casa, pero un bandón así como si vinieran corriendo así. Y pasaban y se venían por el potrero, pasaban por la escuela antigua, pero era un bandón, muchísimas. Y iban corriendo así como si fueran nubes, así, y así, y para lo último pasaban por ahí por cerca de la casa. Sí, nosotros la veíamos, O sea pero que- cuando ya se venían para acá, para la casa, nosotros ¡Corra! para debajo de la cama, para acá, porque si le daban a uno el hueso que desde pequeño, esa historia de hueso yo la imagínate, sé desde se pequeño. queda encartado, o sea que se podría decir que era el de Walking Dead de las ánimas. Ay, Dios mío. Oh, eso es tremendo. Yo la vi es una sola vez en mi vida. No, terrible, sé. terrible. Y ajá, y son Y cosas. como una noche que eran como las 2 de la mañana, como las 1 de la mañana, mi papá toda la vida fue tomador y llegaba ya a un punto a una tienda llamada Babilonia, que es donde está mi tía Bernarda. La tienda de mi tía, ¿te acuerdas de la tienda de mi tía Bernarda? No alcancé No, ahí. bueno. No, No alcanzamos me ahí. acuerdo. No sé. Bueno, ahí era Bebete, mi taita. Veo ahí con Lorenzo y con todos los que llegaban ahí, con todos los que tuvieron. Como a las 1:30 de la mañana nos fuimos para y en varias oportunidades. Bueno, tenía yo como 6 años. Y veníamos caminando, y yo venía hacia un lado de mi mamá, luego venía mi mamá, luego mi papá, y al otro lado Josefina y Eugenio, o si no Josefina, o Eugenio estaba en la casa durmiendo. Y de pronto aparecía un perro como de esta altura. Negrito, negrito, parecía un pastor alemán. Ah, ok. Negro, negro, pero qué pelo tan lindo y qué perro tan hermoso. Eso con la luna, como estaba haciendo buena luna, eso el Brillaba. perro le brillaba. Pero un perro muy lindo, hermano. Y entonces yo me acuerdo que yo llegaba y alzaba la mano así, se la ponía así encima el perro y el perro aquí. Y yo iba así y de pronto le acariciaba. O sea, la cabeza. tú tocabas al perro. Yo le ponía la mano así y en varias oportunidades. Y entonces él se paraba, pero yo no me podía montar porque el perro era muy Era alto. muy grande. Imagínate, Y ya te puedes cuando imaginar el yo nivel de hacía perro. como el intento de montarme, él como que se alzaba más. Entonces no alcanzaba. Y entonces yo volví a hacer el intento y yo me acuerdo que él como que se alzaba más. Y entonces como yo no, entonces yo alcanzaba otra vez a mi mamá y la agarraba la mano. Y el perro ahí al pie mío. Y subí hasta la casa. Cuando ya uno abría el falso para entrar uno ya al corredor de la casa, hasta ahí. Cuando yo volteaba a mirar ya el perro Ya no estaba por está. ahí. Cosas- ¿Qué perro Cosas es, que no? pasan, ¿verdad? Ahora que dices eso, esa historia del perro es una historia que se la ha escuchado a mucha gente. Incluso aquí en ciudad se la ha escuchado a varias personas que aquí en Barranquilla es, hey, vi un perro negro, me salió el perro negro, me llevó hasta mi casa. A Samuel. A Samuel, la vez pasada estaba hablando con un amigo Luigi, también le salió. El perro. Entonces, bueno, a ustedes que están viendo ese video, si les ha salido el perro negro, escríbanlo ahí en los comentarios, diga, sí, me salió por tal parte, pues uno saber ir a buscarlo, echarle un hueso, un hueso de ánima y encantar al perro. A mi papá varias veces lo llevó, pero eso sí dice mi mamá que era el diablo. Que Sí. mi papá O se sea que emborrachaba y, estabas acariciando al diablo. y se emborrachaba por ahí y todo eso. No, y no, después que no que va a saber eso. se venía solo y toda esa vaina y él dice, yo ya llegué, ya arranqué y yo agarré la carretera y me vine. ¿Y por qué resulté aquí en la cama? Y yo no me acuerdo, yo me acuerdo que... Entonces dice, mamá, ¿y no se acuerda cuando lo trajo el señor del caballo? Entonces Señor dice, del pero ¿cuál caballo? Si allá no había ninguno que tuviera caballo. ¿Y cuál caballo? Mi papá, porque mi papá no tiene caballo, pero no estaban por ahí. Entonces dije, pero estoy aquí, ya con esta van 2 veces, ya con esta van 5 veces. Borracho lo montaba el man de un caballo y se lo llevaba y lo dejaba ahí en el portón de la casa.
Entonces le echó el cuento a mi abuela, la mamá de mi papá, no sé cómo fue el cuento. Y le dijeron que el diablo y que es amigo de uno y que entonces el diablo, De para los que no le borrachos. pasara nada por ahí con las ánimas, que no sé qué, que entonces él lo montaba al y lo llevaba a la casa. Lo llevaba uno a la casa. Claro, Y pero entonces igual, dicen de todos que el modos. perro que también era el diablo que nos estaba acompañando ahí. Ay, señor. Pero yo cuando eso Tremendo. estaba muy pequeño, yo no sé, pero mi papá también lo montó muchas veces el caballo ese. Sí. Son igual. cosas que Hay pasan. cosas- ¿Cómo ese día sí fue muy trinca, muy tremendo, de que yo me acuerdo y todavía como que me salta el corazón. Pero te pasó, ese sí te pasó a ti. A Eugenio, a Josefina y a mí. Sí. Mi mamá nos mandó como a las 3:30 para 4 de la tarde. Váyanse para abajo, para el lote, a traer el pasto para las vacas. Pues la casa era arriba de una loma. Uno tenía que bajar la loma a la carretera y de la carretera bajar como 300 metros. Hay una curva, un puente, que es la quebrada que baja de arriba a la finca de nosotros. Sí. Y a este lado había una casa vieja, que ahí fue donde nacieron los Contreras, Ok. la familia de nosotros también. Sí, sí. Pero esa casa estaba vieja y ahí lo único que había era una ramada. Abajo sí estaba el sitio, las paredes, pero estaba todo caído. Sí. Pero ahí para abajo ese era el corte ¿cómo que llama ese pasto? Aragua. Un pasto que crece alto. Aragua no es. En todo caso es que eso es para ración de ganado. Sí, sí, sí. Y entonces llegamos y ellos llevaban sus par de machetes y yo lo que llevaban los lazos. Y comenzaron y picaron, y hicieron las maletas. Y ahí había unos árboles de camueso, de durazno camueso, que esos eran muy ricos y yo agarré un poco de camueso y comencé a comer y ellos también allá cortando el pasto y comiendo durazno. Cuando de pronto yo estaba allá en la piedra, que era el que estaba más arribita, y viene un caballo, pero a galope tendido, venía de abajo de las brisas, pues quién sabe a dónde. Sí. Pero eso sí le Se sonaba escuchaba. en la cerradura. Se veía el caballo. Ah, porque eso era arriba en la carretera, lo Ah, que ya. llamaban un hueco. Y entonces, cuando de repente es que ella dice, so, y suenan las arriendas Ajá. de la vaina del caballo, los frenos del caballo. Y suena cuando el portillo cae al piso. O sea, lo tumbó. Boom. Lo abrieron. Ah, ok, Lo abrieron, porque tiene un alambre aquí, uno Sí, saca sí, el sí, alambre y cae el palo, cae el palo. con el poco de alambre, si Sí, suena sí, el palo, sí. ¡plá, plá, plá! Sí, 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 Eran sí, tres sí. palos que había. Eso, sí. Y suenan los tres palos, ¡plá, plá, plá, plá! Y el alambre. Sí. Y el caballo, eso hacía así el caballo, y lo entraron para pues estamos nosotros. Ya, y todos tres, y ellos, y mirando a ver quién asomaba la cabeza arriba, El o caballo. cuál era el que asomaba, o el caballo, o lo que fuera. Sí. Y yo ahí de pronto me paré en la piedra y yo veía más, pero nada, Ay, ay. no se asomaba ni el caballo ni nada, y eso el caballo venía resollón porque venía cansadísimo. Y entonces llegó y me dijo, Eugenio, Trino, asómase allá a ver quién está por ahí. Y yo me subí, y cuando yo me subí allá no había nada, ni caballo, ni el portillo estaba en el suelo. Nada. Y entonces yo me pegó ese susto tan tremendísimo que me pasó lo del caballo, también me sofoqué. Y dije, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? No hay nadie. Ni se vienen estos muchachos, que eso no supimos ni a qué horas estuvimos en la casa. ¡Pum! Ni qué La carrera. portillo, ni qué cuchillo, ni qué Ni pasto, nada. ni qué nada. Y yo pues como era el más pequeño, era el más pendejo. De era el último. Y cuando yo llegué allá le estaban dando correa a ellos. Y cuando yo llegué me dieron la ñapa a mí también. Ah. Que por qué nos habíamos ido sin pasto. Que qué pasó con el pasto. Ah, pues. Que si usted los había mandado ahora por el pasto y qué pasó con el pasto. Ah. Y entonces cuando ya pudimos hablar que ya nos... Ay, el pasto y todo eso, susto. entonces fue que le contamos a mi mamá. Y entonces, me traen el pasto, ¿cómo lo sé cómo? Pero vayan si me traen el pasto. Ay, Dios mío. Y entonces,
bajamos rápido, pero en la carretera y para entrar allá, eso, mejor dicho. Y bañera. Pero nos tocaba así a los tres agarrados de la mano y todos tres agarrados de la mano así, amarrando el pasto y toda esa vaina y echando el mirando. hombro y llevándolo y Llevando. irnos para arriba otra vez. Porque no nos daban la otra trilla y todo. Ay, no, qué No, susto. tremendo. Ah, pero eso sí fue tremendísimo, porque es que el caballo se sentía sentía. las cuatro patas, las cuatro las herradura. herraduras, Sí. eran pacatán, 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 y cuando ¡sha! Ay, y suben al portillo, todo tan claritico, y ese caballo venía sofocadísimo, porque eso, mejor dicho, resollaba con todas. ¿A dónde? Ya, En donde los claveles pueblos y las así matas de sucede secado. esas cosas. No, terrible. Terrible. Y la ñapa. La La ñapa en la casa. que nos dieron que es que Toma ya a traer el Y otra pasto. vez, ay, no. Me darán otra, pero no, voy. Terrible. Uy, no, ese día sí fue para mí, para todos tres. Claro. Y de paso la ñapa, la casca que nos dio mi mamá. Ay, no. Bueno, entonces Ah. yo creo que ya con esto ya vamos finalizando el podcast del día de hoy. No alcanzamos a terminar. No, quedaron varias, pero bueno, ya será Ajá. para un próximo episodio, así Sí, porque que eso no. nada, gracias por vernos como siempre, por apoyarnos, no olviden suscribirse y gracias. Chao. Adiós. Chao, el corazoncito, adiós, nos vemos.